Hola a todos, bienvenidos. Voy a hacer un tutorial de MATLAB para conocer lo básico y empezar a trabajar. Primero conocer el entorno. ¿Cierto? MATLAB es un programa que se usa generalmente para la ingeniería, significa laboratorio de matrices. Y primero que todo tenemos aquí, ¿cierto?, una ventana que dice Command Window, ¿cierto? Ventana de comandos. Aquí yo puedo ingresar comandos, variables, eh, puedo ingresar, ¿cierto? Por ejemplo, x igual a 4, ¿cierto? Y ahí yo ingreso una variable. Entonces, para eso sirve, para ingresar comandos. Este lado de acá, donde dice Workspace, es donde se van a guardar las variables con las que yo voy a trabajar. Por ejemplo, aquí ingresé una x con el valor 4 y aquí me está mostrando que tengo en memoria esa variable. En este lado de acá, donde dice Current Folder, es donde se van a guardar los programas. Es esta carpeta que está aquí. Ahí se van a guardar los programas que yo creo. Y para poder llamarlos a través de la ventana de comandos, necesariamente deben estar guardados ahí, donde dice Current Folder, que es esa carpeta de arriba. Entonces lo primero, MATLAB, para declarar una variable, como se vio ahí, yo declaro la variable, por ejemplo, i, y con el símbolo es igual, va a ser el símbolo de asignación. Por ejemplo, i igual 5 quiere decir que a la variable i le estoy asignando el valor 5. Y ya está. Se creó la variable y se ve ahí el nombre y el valor. Ahora, cada vez que yo ingreso una variable a MATLAB, me va a mostrar aquí en la variable que ingresé. Si yo quiero que eso no suceda, puedo hacer z igual a 6 y al final ingreso punto y coma. Con punto y coma no se va a ver la variable. Aquí vemos que la variable está en memoria, pero no se muestra. Bien. Entonces, eso es lo primero. Ahora, si yo quiero ingresar un vector, para eso voy a crear un vector b. El vector se ingresa de la siguiente manera. Símbolo de asignación, ¿cierto? B igual. Y abro colchetes. Entre los símbolos de colchete, yo voy a poner los valores que le quiero dar al vector. Ejemplo, para que sea sencillo de ver, el 1. Lo separo por un espacio del 2. Lo separo por un espacio del 3. Y por un espacio del 4. ¿Qué tengo ahí? Un vector, ¿cierto? Con estos 4 números. Aquí sale el nombre, vector b, y los valores que tiene son 1, 2, 3, 4. Así se declara un vector. Ese vector que está ahí es un vector fila. Yo también puedo declarar vectores columna. Por ejemplo, quiero declarar el vector u igual a, de la misma manera, colchete, ingreso los valores. Ahora ingresamos 5, pero yo, en vez de separarlos por un espacio, los voy a separar por un punto y coma. 5, 6, 7, punto y coma, 8. Y ahora cierro el colchete. Si se ve ahí, el vector ahora es un vector columna y lo muestra ahí en memoria. Entonces, así se ingresan vectores. También existe una forma de ingresar un vector dado un incremento. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, quiero ingresar el vector W. Y ese vector W, quiero que el primer valor del vector, según 2 por ejemplo, quiero que vaya incrementando su valor en 4 hasta el número
40. Voy a poner el punto y coma. Poner el punto y coma. Ahora, si se ve aquí, me creo el vector W. ¿Cuáles son los valores de este vector? El 2. Después tiene el 6, ¿cierto? Que fue de al 2 sumarle 4. Después del 6 tiene el 10, que fue de al 6 sumarle 4. Después del 10 me mostró el 14, quiere decir que al 10 le sumo 4. Y así sucesivamente. ¿Hasta dónde llegó? Hasta el 38, ¿cierto? No puede llegar hasta el 40 porque si le suma más, entonces se va a pasar. Entonces ahí se creó un vector. Bueno, yo con la flecha hacia arriba puedo ir viendo el historial de lo que yo hice. Y me sirve para nuevamente reescribir un comando. Ahora, si yo tengo una variable W y yo vuelvo a ingresar W, la va a reescribir. Por ejemplo, ahí lo voy a mostrar. Fue lo mismo, así que no se va a notar. Y me muestra. Ahora yo voy a usar la misma W, pero ahora voy a ingresar hasta 50. Voy a poner un punto y coma. ¿Cuál es la idea del punto y coma? Cierto que no me muestra un montón de valores. Y está. Si fijan ya, el valor es muy grande para mostrarlo en pantalla. Así que dice que W es un vector de 1 por 13, ¿cierto? Los elementos son un doble. ¿Qué quiere decir que los elementos sean dobles? En MATLAB yo no necesito decirle qué tipo de variable es. Así que para esto, si yo ingreso A, por ejemplo, A, valor MATLAB, ¿cierto? Ahí está la A. Y me creo que eso, una cadena de caracteres o un string que dice MATLAB. Entonces yo declaro la variable y no necesito decirle qué tipo es, sino que MATLAB va a averiguar solo eso. Muy bien. Volviendo al ejemplo anterior, que sería este, del vector W, si yo no indico el incremento, por ejemplo pongo el 2, después 2.50, inmediatamente MATLAB va a asumir que el valor del incremento es 1. ¿Qué quiere decir? Que escribir eso es lo mismo que escribir eso. Ahora, ¿cierto? Podemos usar incrementos más grandes, incrementos más pequeños. Ahora yo puedo hacer operaciones con vectores. Primero que todo, voy a limpiar memoria. ¿Cómo se limpia memoria? Memoria se limpia con la palabra clear. Yo escribo clear en pantalla. ¿Y qué hizo? Me borró todo lo que veía en memoria. Si quiero borrar no solamente lo que hay en memoria y quiero borrar lo que está en la ventana de comandos, escribo CLC. CLC me limpia la pantalla, clear me limpia las variables. Empezamos escribiendo una variable U, que va a ser un vector. 1, 2, 3, 4, 5. Poner punto y coma para que no lo muestre. Ahora voy a ingresar un vector B, que ese vector B va a ser igual a 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está el vector U y el vector B. Estos vectores son, primero que todo, de las mismas dimensiones. Como son de las mismas dimensiones, yo puedo sumar U más B. ¿Qué es lo que hizo U más B? Si se fijan, todos los resultados son 6. O sea, me sumó la componente 5 más la componente 1, me dio un 6. Me sumó la componente 4 con la componente 2 y me dio otro 6. Y así sucesivamente. ¿Cierto? Ahí yo limpié la pantalla, pero las variables siguen estando aquí. Ahora, se va a escuchar un poco de ruido ambiental porque estoy con el micrófono de la cámara. El micrófono todavía no me ha llegado al cardioide, así que estoy esperando. Ya.
yo puedo transponer un vector. ¿Qué significa transponer un vector? ¿Cierto? Que va a cambiar el i por los j. Yo tengo el vector u, que es eso, y si yo quiero transponer, ingreso una comilla arriba y transpuso el vector. O sea, cambió todos los las filas por las columnas. Sí, está mejor dicho así, que lo sí por los j. Cambió todas las filas por las columnas y hizo eso que da la sensación de dar vuelta al vector. Ahora, no dio vuelta al vector u. Si ustedes se fijan, el vector u sigue siendo esto, en memoria, está ahí. ¿Qué es lo que hizo? Me dice ans, o sea, que el resultado de eso, ¿cierto? La respuesta, hacerlo de aquí. Yo puedo guardar eso, pero para eso tengo que asignarle otra variable. Voy a crear la variable w y a esa variable w le voy a asignar u transpuesto. ¿Qué pasó? Se creó w. Si se fijan acá, el u tiene las componentes 1, 2, 3, 4, 5. El w también, pero está transpuesto. Tiene u, punto y coma 2, punto y coma 3, punto y coma 4 y punto y coma y 5. Entonces ahí está el vector u y el w. ¿Qué más puedo hacer? Operaciones con vectores sería suma, multiplicación. Bueno, multiplicación con vectores no se pueden hacer, pero sí lo que podemos hacer es multiplicar cada componente del vector. Por ejemplo, si hago u y luego escribo u por b, veamos lo que pasa. Me va a generar un error, ¿cierto? Porque dice que las matrices no son de las dimensiones correctas. ¿Y quiere decir eso? Yo estoy multiplicando dos vectores que no puedo. Ahora, lo que sí yo puedo hacer es, por ejemplo, escribir un punto. Veamos qué pasa ahí. Me dio una respuesta. ¿Qué quiere decir ese punto que está antes del asterisco, que es el símbolo que representa la multiplicación? Quiere decir que si yo veo acá el u, ¿cierto? Y el b, ¿qué es lo que hizo? Multiplicó 1 por 5, o sea, la primera componente de cada vector, y me lo entregó acá 5. Después multiplicó 2 por 4 y me dio 8, y está aquí. Después me dio 3 por 3, 9. Y así sucesivamente. Es decir, multiplicó componente por componente. Eso quiere decir u por b. Ahora, si yo quiero dividir lo mismo, ¿cierto? U punto dividido b. Y ahí dividió u por b. Sí, eso es lo que puedo hacer. Puedo elevar un vector a una potencia. Si quiero u elevado, ocupo ese símbolo como un gorrito, un techito, y ingreso el valor. Por ejemplo, lo quiero elevar a 4. Ah, bien. ¿Qué pasó ahí? Lo mismo, ¿cierto? Yo no puedo elevar un vector a 4. No puedo, eso no existe. Pero ¿qué puedo hacer yo? Elevar cada componente del vector a 4. Punto. Entonces, si yo quiero trabajar con las componentes del vector, escribo un punto antes del símbolo de la operación. Ahora, si yo quiero trabajar con funciones como, por ejemplo, la función seno, ahí se aplica inmediato a cada componente. Necesito ingresar, en ese caso puntual, el punto. Con coseno, ¿cierto? Va a pasar lo mismo. Si ustedes se fijan, los resultados no se van guardando aquí en una variable que es temporal. Cada vez que yo hago otro resultado nuevo, eso se reescribe. ¿Qué más es importante acerca de los vectores? Bueno, saber la dimensión o el tamaño del vector. Para esto, escribo length. Bueno, esto tiene todo significado en inglés, así que los que nos cuesta más el inglés, es un poco difícil aprenderse estos comandos, pero memorizándolo un poco, y en medio, ¿cierto? El vector tiene 5 componentes, 5, 4, 3, 2, 1, que era el vector b que está acá, y me dijo que el vector b
tiene 5 componentes. Ahora que terminé con lo de los vectores, voy a borrar pantalla. Voy a dirigirme a las matrices. Para crear una matriz, yo lo voy a hacer muy parecido a un vector. Primero voy a crear M. Igual, estoy asignando, ¿cierto?, a M. Y abro colchetes. Los colchetes, ¿cierto?, al igual que los vectores, se van a ocupar en las matrices. Ahora, yo tengo, para declarar una matriz, la primera fila la he declarado 1, espacio 2, espacio 3, por ejemplo. Cuando yo declaro un vector fila, ¿qué tenía que hacer? Separar por espacio los componentes del vector. Acá es lo mismo. Para declarar la primera fila, yo la escribo al principio y separo las componentes por un espacio. Luego, si yo quiero pasar a la siguiente fila, ¿qué voy a hacer? Escribir punto y coma, que era el valor con el que se escribían las columnas. 4, 5, 6. Y voy a hacer una matriz cuadrada. 7, 8, 9. Y ahí está la matriz. ¿Se fijan? La primera fila es el 1, 2, 3, que están separados por un espacio. La siguiente fila se separó por una coma, que vendría siendo como la columna. Y la siguiente fila se separó también por una coma y los componentes están separados por un espacio. Ahí estaría declarada la matriz M. Recuerden que si el resultado es muy grande y no lo quieren mostrar en pantalla, escriben punto y coma. ¿Cuál es la idea del punto y coma? No, voy a volver un poquitito al anterior. Si yo, por ejemplo, escribo Q igual a un vector que va a ir de 0, quiero 0.01 hasta el 100, ¿cierto? Esa era la forma de declarar un vector con incremento. ¿Qué va a pasar ahí? Yo no le voy a poner el punto y coma intencionalmente y me mostró todo el resultado. A veces yo no quiero que me muestre el resultado en pantalla. Entonces, para eso escribo lo mismo, pero con punto y coma. Un paréntesis en lo de las matrices. Entonces, volviendo a las matrices, esto tenía mi matriz declarada. ¿Qué operaciones puedo realizar sobre la matriz? Primero que todo, la puedo invertir. Invertir una matriz. Él la invirtió. ¿Qué más puedo hacer con una matriz? Transponer también la matriz. Esto, al igual que lo hacía con los vectores, es cambiar filas por columnas. El determinante de una matriz, si es que existe, recuerden que el determinante es un escalar. Y medio del determinante. Y eso. ¿Qué más sobre matrices? Otra cosa importante. Si yo quiero saber un elemento de la matriz, por ejemplo, voy a volver a mostrar mi matriz M. Si yo quiero mostrar, voy a borrar la pantalla. Si ahora no quiero regresar la matriz M de nuevo porque yo ya sé que está en memoria, quiero solamente mostrarla, escribo el comando dis. Voy a ver si me funciona. M, sí, y ahí está, me lo muestra. Siempre lo ocupo en los programas que hago, pero nunca lo había ocupado en la ventana de comandos. Sí, no lo recuerdo, pero ahí está. Con this me muestra la variable y no tengo que sobreescribirla, ¿no? Ya, ahí está la matriz. Yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el elemento 1, 2. Para esto escribo M, paréntesis, 1, 2. ¿Qué muestra ahí? El 2. ¿Cuál es el 2? Es el elemento que está aquí. ¿Dónde está ese elemento? En la primera fila, segunda columna. Primera fila, segunda columna. Y me mostró ese elemento que es el 2. Eso lo hice con valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
para que se vea el resultado fácilmente. También yo puedo mostrar, ¿cierto? De la matriz M, M. ¿Qué pasa si ocupo este comando? Escribo dos puntitos, voy a escribir una coma y le voy a escribir un 3. ¿Qué pasó ahí? Me mostró una columna. ¿Qué columna? Esta que está aquí, 3, 6, 9, que vendría siendo la tercera columna de la matriz. Ahora, ¿cómo se mostrará una fila? ¿Cierto? Igual, pero ahora, ¿cierto? Queremos la fila 2, entonces ponemos primero la fila, coma, y después ponemos punto y coma. Ok, ¿cierto? Me va a mostrar la fila. Ese valor, ¿cierto? Está ahí, no está guardado, pero yo si quiero lo puedo guardar en una variable. Ahora, bueno, hay cosas que son operaciones más complicadas que a veces no se usan mucho. Bueno, la matriz muy chica, así tampoco me va a servir. Por ejemplo, esto, si quiero mostrar, ¿cierto? Eso. No, 2. ¿Qué hizo ahí? El 5 y el 8. ¿Qué me mostró ahí? ¿Qué es lo que significaba el último número de la columna? Entonces me va a mostrar la columna 2. ¿Qué elemento? El elemento que está en la posición 2 y en la posición 3. ¿Qué elemento está en la posición 2? El 5 y en la posición 3 el 8. Entonces ahí me mostró eso. Yo en lo personal no lo ocupaba mucho, pero a alguien le puede servir. Ahora también puedo guardar el tamaño de la matriz. El tamaño de la matriz sería m, n, ¿cierto? Estoy declarando dos variables. Y esas variables las voy a guardar en size de m. ¿Qué me da ahí? Me da dos variables, una variable que es 3 y una variable que es 3, que dice que el número de filas es 3 y el número de columnas también es 3. Ahora hay otras cosas que se pueden hacer que son de alta utilidad, que es, voy a limpiar pantalla, crear una matriz identidad con el comando L. Aquí ingreso la dimensión. ¿Qué hace? Me crea la matriz identidad de ahí, ¿cierto? Con la diagonal de 1 de dimensión de 5 por 5. 2. Y me crea, bueno, esto ya no es una matriz de identidad, pero me la creé de 5 por 2 y me va creando, ¿cierto? En la diagonal lo 1. También puede servir una matriz de 0. Estas cosas son de alta utilidad. Matriz de 1, de 0. Se pueden combinar unas con otras y usarlas para cosas interesantes. Una matriz de 1, ahí está. Hay otro comando que igual es bien especial, el jack. Si yo ingreso como parámetro de entrada vector 1, 2, 3, 4, 5, puedo ingresar números negativos, números con punto y coma, pero para que el ejemplo se vea mejor, estoy diciendo así. ¿Se fijan que creo una matriz, ¿cierto? Cuya diagonal principal es el vector que está aquí. Ahora lo puedo usar también al revés. Diag de la matriz M, la habíamos llamado, ¿cierto? La matriz que está en memoria, M. ¿Qué es lo que hizo? De la matriz M, ¿cierto? Tenía en la diagonal el número 1, 5, 9 y me los entregó como vector.
Eso sería todo por ahora. Este es el tutorial de lo más básico ya para empezar a trabajar MATLAB. Espero que les sirva. Hasta luego.